todos bienvenidos al microinformativo de UTV, Canal 6 de Cable Perú. Soy Laura Suárez y es un gusto acompañarlos. En este microinformativo no solo tenemos el objetivo de informar, también de brindarles soluciones de los hechos que han sido noticia en el país. Comenzamos de inmediato y lo hacemos en materia laboral, porque en estos días se está anunciando por parte del gobierno una reforma a la ley y le vamos a contar con las imágenes que verá a continuación de qué trata esta noticia. Les amplío la información y es que habrá una reforma laboral, pero no va a limitar derechos de los trabajadores, según lo informó el ministro de Economía, Carlos Oliva, quien aseguró que la reforma laboral no va a recortar derechos de los trabajadores en términos de gratificación CTS o de vacaciones. El responsable de Economía en el país, luego de descartar la posibilidad de recortar derechos adquiridos de los trabajadores, Oliva indicó que la discusión de la reforma irá por el tema de las reposiciones judiciales. Indicó que hay estudios que hablan de la llamada reposición de los trabajadores despedidos. Para esto hay muchos temas y adjetivos. Lo que se repone son los despidos arbitrarios. Hay derechos fundamentales que no tienen punto de discusión, pero hay otros espacios donde no está clara la situación, como en el caso de los despidos arbitrarios, indicó el responsable de Economía en el país, Carlos Oliva, quien además consideró lógico que si una persona accede a la liquidación por despido ya no podría interponer un juicio para su reposición. En este sentido afirmó que este tema de las reposiciones que hacen los jueces es un tema central y que se debe aclarar, además analizar a fondo. Y de inmediato le damos la bienvenida al abogado Antonio Casabona para solventar todas las dudas que de inmediato se están generando en torno a esta posible reforma laboral. Bienvenido, doctor. Gracias, Laura. La reforma laboral actualmente el gobierno la está enfocando esencialmente en tratar de eliminar la brecha de informalidad y adicionalmente luchar contra aquellos aspectos que establecen normas muy rígidas respecto de la relación laboral, ¿no? O sea, la facilidad con la que, por ejemplo, el empleador puede disponer del personal y sin que esto pueda afectar los derechos que ya los trabajadores tienen, ¿no? Entonces, muchos medios de comunicación e informaciones han tratado de tergiversar el contenido de este proyecto, porque finalmente lo que se busca no es perjudicar al trabajador. El trabajador en estricto ya tiene derechos adquiridos, entonces sería muy complicado para el gobierno tratar de eliminar la CTS, tratar de eliminar las gratificaciones. Yo creo que la estrategia no va por eso. Yo creo que la estrategia del gobierno es plantear un proyecto de reforma que establezca reglas claras que permitan que, por ejemplo, ¿no? Se pueda llegar a un proceso de indemnización o de reposición, ¿no? Entonces, usualmente lo que ha ocurrido es de que muchos trabajadores, luego de tener un proceso de vinculación irregular, han solicitado indemnización y además también solicitan la reposición. Entonces, en este caso, los sobrecostos laborales para el empleador son muy altos. Entonces, lo que se busca es de que finalmente los trabajadores tengan sí una alternativa, no que una desvinculación indebida lleve a un beneficio doble. También, por lo que he leído, doctor, creo que el tema también en esta reforma laboral es que el gobierno ha detectado que hay ciertos vacíos en la presente ley que ellos quisieran solventar para evitar dudas en los casos que se den entre trabajador y empresa. Según su consideración que tenga o el conocimiento que tenga sobre la ley, ¿qué serían también esos vacíos que usted pudiera estar observando que el gobierno debería tomar en cuenta en esta reforma laboral? Correcto. En lo que se ha estado trabajando, por ejemplo, es de que se pueda establecer condiciones más flexibles para poder tomar las vacaciones. Antes las vacaciones se tenían que tomar como mínimo con 7 días, o sea, 7 días tenías que tomarlos obligatoriamente, y esto incluía pues sábados, domingos o feriados. Ahora tú puedes tomar
sí o sí tienes que tomar 7 días, pero de esos 30, 15 los puedes tomar obligatoriamente así, y los demás los puedes tomar pues alternativamente, ¿no? Puede ser un viernes, un martes, ya hay esa flexibilidad. Ahora, de hecho, la estrategia del gobierno debe incidir no solamente en el beneficio del trabajador, sino también cómo estas formas de descanso también pueden influir en la productividad de la empresa. Por eso es de que yo creo que el Ministerio, en este caso de Trabajo, lo que ha evaluado también es un comparativo respecto de las vacaciones que hay a nivel de Sudamérica, ¿no? Entonces, lo que se dice es, oye, tenemos 30 días, pero de esos 30 días también hay que considerar de que hay sábados y domingos. Entonces ahí ese aspecto es sensible. ¿Por qué? Porque usualmente pues el trabajador dice, bueno, yo tengo que disfrutar de mis vacaciones, pero esos también incluyen días de descanso. Entonces el acuerdo, la estrategia sobre ese punto debería ser de que el trabajador pueda disfrutar de un descanso el día viernes, y que no necesariamente el disfrutar de un día viernes involucre obligatoriamente juntar sábado y domingo. En el caso que mencionaba el ministro de Economía, Carlos Oliva, sobre los despidos arbitrarios, ¿a qué se refiere en este tema en específico? Se refiere a que finalmente el despido ha sido realizado sin mediar una causa justa. O sea, el trabajador no ha cometido una falta grave, el trabajador no ha realizado ningún acto indebido que justifique debidamente el despido. Eso es un despido arbitrario, ¿no? O en el caso también de que existen madres gestantes y que finalmente el empleador decida simplemente por una cuestión arbitraria desvincular. Entonces, frente a esa situación, el trabajador, ¿qué tiene que hacer? Simplemente lo que tiene que hacer es defender sus derechos, y ahí tiene dos alternativas: o solicitar la indemnización, ¿no? Porque finalmente hay un periodo de trabajo que se debió de respetar y que el empleador ha incumplido, y por el otro lado está el hecho de que podría solicitar la reposición. Ahora, si bien es cierto, la reposición es un proceso que dura mucho más. ¿Cómo cuánto tiempo quizás? Estamos hablando de promedio 3 años. Entonces, lo más inmediato sería pues de que el trabajador opte por una indemnización. Además que el tema de la reposición es un aspecto también muy delicado, porque finalmente la relación laboral se ha quebrado. Entonces, reincorporarse no necesariamente a uno lo expone a actos hostiles, ¿no? Pero finalmente la relación no es la misma, ¿no? Entonces, es un tema de que uno tiene que evaluar cuál es la conveniencia en cada caso particular, ¿no? Ahora, doctor, una consulta. Para aprobar estos términos, estas sugerencias que se están colocando en la actualidad sobre la mesa en lo que es la ley del trabajo, ¿debe tener una consulta o debe ser consultado con la clase trabajadora, estos grupos que estén debidamente registrados, para que esta reforma que se está planteando en la actualidad se dé como tiene que ser? Claro, ahí en este caso yo creo que el gobierno y también el Poder Legislativo tienen un rol activo que debería involucrar también la participación de gremios, ¿no? Hay gremios empresariales, hay gremios también de trabajadores, ¿no? Sindicatos de trabajadores, y también la parte académica, ¿no? Tenemos excelentes docentes en derecho laboral que pueden contribuir a enriquecer el debate, ¿no? Porque se trata finalmente de que las normas que nosotros instauremos y las reformas que nosotros llevemos adelante como gobierno puedan finalmente llevarnos a una situación de justicia, ¿no? Y que finalmente tanto el trabajador como el empleador puedan tener condiciones legales para poder llevar a cabo, por ejemplo, ¿no? En el caso del trabajador, el desarrollo de su crecimiento profesional, y en el caso del empleador, pues el desarrollo de su negocio. Ahora, doctor, en el tema de las gratificaciones, el CTS, las vacaciones,
que es uno de los temas que más quizás le preocupa a los trabajadores cuando se intentan dar a reformas laborales. Se ha dicho por parte del Ministerio de Economía que no es un punto o no son puntos que quisieran tocar. Pero según lo que usted conoce, en estos temas hay vacíos que quizás el gobierno pudiera estar tomando en cuenta, aclarar en esta reforma, o está completamente claro lo que son estos beneficios para los trabajadores. Yo creo que nuestra legislación respecto de las gratificaciones es clara, ¿no? O sea, son condiciones que finalmente favorecen al trabajador, pero yo creo que sí deberían existir quizás algunas condiciones adicionales que puedan flexibilizar la relación laboral. O sea, que pueda ser para ambas partes sencillo poder culminar y empezar una relación laboral. O sea, yo creo que el aspecto más importante es cómo es que establecemos condiciones para que la relación laboral sea flexible, y lo otro es de qué manera el gobierno puede establecer características que permitan que el costo laboral no sea tan alto que finalmente desincentive la formalización. Porque muchas veces lo que ocurre es que finalmente las empresas deciden no formalizar las contrataciones porque finalmente son sobrecostos que van más allá del 37%. Entonces, yo creería que en ese sentido la formalización debería establecer facilidades para las empresas a efectos de poder cumplir con las condiciones y beneficios laborales, pero a un menor costo. Muchísimas gracias, doctor Antonio Casabona, por ampliarnos las dudas y solventarnos las dudas, especialmente en torno a este tema de la reforma que se está planteando a la ley del trabajo. Pasamos a otras informaciones, pero seguimos en el ámbito laboral y está relacionada con el 25 de diciembre. Para todos los trabajadores que les toque laborar este día, es probable que el pago sea triple según el valor de su trabajo diario. Y vamos a ampliar esta información con las imágenes que verá a continuación. Les doy más detalles de esta noticia, y es que conforme a la ley de descansos remunerados, el 25 de diciembre es feriado nacional, lo que significa que es no laborable tanto para públicos y privados. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a un descanso pagado por el empleador. Si en el caso de los que les toca trabajar el feriado martes 25 de diciembre, su pago podría ser hasta el triple de la remuneración diaria, de no tener descanso sustitutorio en otro día. Así lo informó la Cámara de Comercio. El gremio empresarial indicó que el 25 de diciembre es feriado nacional no laborable para los trabajadores públicos y privados con derecho a descanso pagado por el empleador. Por ejemplo, si el trabajador recibe 100 soles diarios, recibirá 100 por el día feriado y 200 por trabajar el día feriado. Doctor, también importante aclarar este tema, que ya estamos próximos a celebrar lo que es la Navidad, el 24 y 25 de diciembre, el término legal de esta noticia para aclarárselo a todos los trabajadores que desde ya les han informado les toca trabajar el 25 de diciembre. Claro, las condiciones que tú has explicado básicamente están establecidas en la ley de descansos remunerados. En este caso, el 25 es una fecha que finalmente cumple con ser un feriado y que finalmente es un descanso para el trabajador. Entonces, lo que ocurre ahí es de que va a tener la remuneración normal y también las otras remuneraciones que corresponden al descanso, porque hay una sobretasa. Ok, en este caso, ¿por qué es distinto a otros feriados? No lo es, porque finalmente es un descanso remunerado. Okay. Entonces hay una sobretasa. ¿Pero por qué? Porque tengo entendido que cuando los trabajadores laboran un día feriado, el pago viene siendo doble. En este caso, ¿por qué podría ser hasta triple? ¿Por qué? Porque finalmente no hay forma de sustituir el descanso. Okay. Entonces, finalmente es la remuneración normal, la que corresponde al descanso y la sobretasa. Okay.
En el caso, doctor, del 1 de enero, que es un día también, bueno, que viene después del 31 de diciembre, ya cuando se cierra, bueno, este año 2018, también es considerado un día no laborable. ¿Cómo sería en el caso, pues, de los trabajadores que les toca laborar este día? En el caso del primero, sí, pues también es un día de descanso, ¿no? Entonces finalmente no vas a recibir la triple remuneración, pero sí es un feriado. En este año, ya lo que queda estos días del mes de diciembre, aparte de este 25 de diciembre, ¿hay otro día feriado que resta en este año 2018? En este año no. Para los trabajadores que quizás el dueño de la empresa le haya manifestado que el pago del 25 es igual a otros días, ¿qué debería hacer? Finalmente lo que tienen que hacer es simplemente explicar al área de recursos humanos en qué consiste en este caso el feriado. Hay una norma que establece cuáles son las condiciones para poder recibir la sobretasa en caso que nos toque obligatoriamente trabajar ese día. No va a ser lo mismo para aquellos trabajadores que hayan sido considerados como ese día de descanso. Entonces no tendrían derecho a recibir esa sobretasa, porque finalmente está calificando ese día 25 como parte de su día de descanso. Si efectivamente el trabajador recibe un pago igual a un día normal, ¿podría hacer una denuncia con respecto a este tema? Lo que yo siempre sugiero es de que la relación laboral sea una relación armoniosa. O sea, yo lo que simplemente como trabajador haría sería hacer la consulta al área de recursos humanos, que el área de recursos humanos responda formalmente. Y si es que amerita una denuncia, pues hacerla. Yo creo que por un tema sencillo, deberían rápidamente llegar a un acuerdo, porque finalmente es lo que establece la ley, ¿no? Bien, muchísimas gracias al doctor Antonio Casabona por estar siempre dispuesto para el informativo de UTV Canal 6 de Cable Perú sobre todos los temas que hemos puesto sobre la mesa, además sobre los hechos que han sido noticia en el país. Doctor, ya para finalizar, las recomendaciones finales a toda nuestra audiencia en torno a los temas que hemos tocado el día de hoy. Bueno, respecto de las reformas laborales, básicamente que la población pueda estar segura de que el gobierno va a establecer una estrategia que finalmente establece características que nos obligan a nosotros a tomar en consideración la rigidez de las relaciones laborales y la informalidad. En ese sentido, el gobierno, yo creo que no va a poder ir en contra de los derechos que ya los trabajadores han adquirido, sino por el contrario, va a tener que establecer estrategias hacia adelante y de ver medidas que puedan facilitar y reducir los costos laborales y facilitar pues que la relación laboral se mantenga. Gracias, doctor. Los contactos, redes sociales, correo electrónico del abogado Antonio Casabona están apareciendo en pantalla para que usted, si todavía tiene dudas acerca de estos temas, se comunique con él y solvente todas las dudas que pueda tener al respecto. Amigos, antes de despedir nuestro microinformativo, debo recordarles las formas de mantenernos comunicado. En Facebook nos ubican como UTV, en YouTube lo pueden hacer muy sencillo como UTV Oficial para que vean todos nuestros micros informativos. Y lo último que trae Cable Perú para todos ustedes es el app. Los invito a que la descarguen buscándola como Cable Perú y así de sencillo pueden ver toda nuestra programación. Los invitamos de esta forma a que continúen con más de nuestra programación. Gracias por acompañarnos.